Sí, ok, muy bien. Bueno, pues bienvenidos sean todos otra vez a nuestra reunión. Vamos en este momento a entrar a lo que es la palabra de Dios y vamos a continuar con el tema que hemos estado llevando acerca de Hechos capítulo 15. Estamos en Hechos capítulo 15, en el momento donde en el concilio de Israel ha llegado Pablo y Bernabé para dar las noticias de cómo les ha ido a ellos en la predicación del Evangelio. Están ahí porque hay un asunto importante que tratar, lo hemos visto durante las últimas semanas, acerca de la salvación. Si la salvación que Dios nos ofrece es por gracia, y eso significa regalo, es decir, no tienes nada que hacer para obtenerla, o es por medio de la ley. Y entiéndase ley como la estructura, como lo que se ha venido haciendo durante años y años acerca de lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento. Es por eso que es tan importante estudiar la Escritura y conocer qué dice la ley, qué dijo Dios y qué sucedió cuando Cristo vino. Porque hay un parteaguas cuando Jesús viene a la tierra. Por eso tenemos un Nuevo Testamento. Y lo que sucedió a partir de la llegada de Cristo es que vino a cambiar muchas cosas. Y cuando Él vino y cambió las cosas que había, la gente tuvo muchos problemas para entenderlo, porque decíamos en semanas anteriores que el judío fue creado por sus padres, por sus maestros, por sus mentores, para crecer de tal forma que dentro de su mente, dentro de su corazón, había normas que tenía que seguir de manera estricta. Y entonces era una situación compleja para ellos, era una situación que era difícil porque no entendían, no lograban entender en su totalidad de qué se trataba esto de la gracia de lo que hablaban. Y entonces estamos en el punto donde la Biblia marca como el título de esta porción que vamos a estudiar, la carta para los no judíos. Y estamos en Hechos capítulo 15. Y entonces la pregunta que nos hemos estado haciendo en las últimas semanas es si la salvación es por ley o por gracia. Si entendieras todo sobre el cristianismo, pero no entendieras la doctrina de la salvación, todo lo demás no te iba a servir de nada. O sea, puedes entender mucho del Evangelio, puedes entender mucho de los profetas, puedes entender mucho del Antiguo Testamento, lo que tú quieras. Pero si no logras entender acerca de la salvación por gracia, todo lo demás no te va a servir de nada. Vas a pasar la eternidad, y escucha bien lo que te voy a decir, en el infierno, repasando lo que sabías y no encontrarás ninguna relación con el problema real. Porque el problema real es entender la salvación. Porque la forma en que un hombre entra en la relación con Dios es el todo. Porque mucha gente viene a Dios, mucha gente llega a un lugar como estos, llámese donde sea, llega a una relación con Dios y ¿sobre qué va a basar esa relación? ¿Sobre qué conocimiento va a establecer esa relación ese hombre con Dios? Entonces tiene que entender bien qué está sucediendo. Tiene que tener un buen fundamento. Y ese buen fundamento es entender que la gracia de Dios lo salva. Y vamos a ver un poquito más acerca de esto el día de hoy. Y en el crecimiento primitivo de la iglesia, a medida que avanza, se convierte en un tema muy importante, porque la doctrina de la salvación es muy importante, y créanme que es un tema que no ha muerto incluso el día de hoy, porque les voy a decir algo que es importante entender. La herejía más grande en el mundo hasta el día de hoy es la herejía de los falsos sistemas de salvación. Eres salvo si haces esto más aquello. Sí, pero tienes que hacer esto y aquello. Y entonces el hombre se ha dedicado a añadir
a sumarle a la gracia de Dios muchos conceptos y preceptos que el hombre tiene. Por eso para mí ha sido tan importante desvincularnos, en el mejor de los sentidos lo digo, de lo que el sistema del mundo, de esas puertas para allá afuera, dice y lo que dice la Escritura. Por eso en esta iglesia nosotros nos preocupamos mucho por qué dice la Escritura, qué dice la palabra de Dios. Tú trae tu Biblia, tú escúchala otra vez en casa. Si hay algún error, pues vienes, lo platicamos y lo corregimos. Pero tú cerciórate que lo que se te está dando sea lo que dice la palabra de Dios. Investígalo, chécalo. Y es importante no mezclar las cosas que hay allá afuera en el mundo con las cosas que tenemos que hacer aquí en la iglesia. Es decir, ¿cuál es esa palabra de la mezcla sin... no, se me fue, la tengo aquí, se me fue. Cuando mezclas lo de afuera con lo de adentro, ¿sincretismo? ¿Sí? El sincretismo religioso. Cuando tomas, por ejemplo, una festividad del mundo y la metes a la iglesia y dices, hoy es el Día del Padre y hoy vamos a celebrar el Día del Padre en la iglesia. Y entonces vamos agendándonos a lo que dice y marca y pauta el mundo. Es por ponerles un ejemplo simple. A nosotros como iglesia no debe interesarnos eso, nos debe interesar lo que dice la Escritura. O sea, no espere que el próximo Día de los Abuelitos hagamos un festival del Día de los Abuelitos en la iglesia. Nuestra agenda no va basada en eso. Nuestra agenda va basada en lo que dice la palabra de Dios. Hace unos domingos atrás fue el Día del Padre. Hace, 3 domingos atrás, algo así. Sí, hace algo así. No tocamos un tema del Padre, no felicitamos al Padre, no le dimos regalos. No, eso lo hace usted allá afuera. No hay que mezclar, hay que ver qué dice la Escritura. Son cosas que si nosotros las mezclamos, entonces vamos haciendo ahí una revoltura, la gente se confunde y al final de cuentas la gente se condena. Y en la iglesia primitiva, Satanás amenazó con dividir y fracturar la iglesia y destruir la doctrina de la salvación. Y ese es el tema del capítulo 15 que estamos estudiando. Y al estudiar el libro de los Hechos, nos damos cuenta de que esa historia, que es la historia de la iglesia, desde su nacimiento, de sus primeros años, del crecimiento que tuvo, hasta el momento en que llega a la ciudad de Roma, cuando Pablo es llevado a Roma. Y hemos visto al estudiar el libro de los Hechos que hay principios, patrones, prácticas, hemos visto problemas, trampas, amenazas y todo el sistema del mundo o de Satanás de querer robar lo que la Biblia dice acerca de la iglesia. Y entonces lo que tenemos aquí es algo que enfrentamos el día de hoy incluso. Porque en tu crianza, ¿cuántos fueron católicos antes de? La gran mayoría. En tu crianza, desde tu niñez, se te dijo, es esto, más esto, más esto. Y hasta el día de hoy hay mucha gente allá afuera que tú y yo conocemos, que son nuestros familiares, que siguen con el mismo sistema en sus mentes y en sus corazones. Conozco gente que dice, yo prefiero morirme antes de dejar de ser católico, porque eso me enseñaron mis padres. Así dicen, así lo creen. Pero a ver, no es, y lo digo con mucho respeto, lo que el hombre te enseña, es lo que te enseña la Escritura. Por eso es una de las herejías que todavía está vigente el día de hoy. Y aquí lo que vemos es realmente una imagen de cómo se aplica todo esto a la iglesia en todas las épocas, de lo que trae resultados y de lo que obstaculiza los resultados, lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada, y realmente el factor dominante en todo lo que hemos estudiado y que hemos visto es el poder del Espíritu Santo. Ahora, vamos a entrar en el tema. Vamos a ver algunos puntos distintos, si tú quieres, porque no es como que en la lectura que vamos a tener el día de hoy vamos a encontrar 5 puntos para
ser mejores discípulos, como lo hemos hecho en otra ocasión. Pero vamos a desglosar lo que dice la Escritura y vamos a encontrar, por ejemplo, número 1, lo primero que vamos a encontrar en la Escritura de Hechos 15:22, que es lo que vamos a estudiar hoy, es que ellos pensaban de tal forma que estaban de acuerdo, y el interés de toda la iglesia era ir en un mismo rumbo, en un mismo sentido. Entonces, dice la Escritura en Hechos 15:22, los apóstoles, los ancianos, líderes y toda la iglesia, dice, eligieron algunos hombres para que fueran a Antioquía junto con Pablo y Bernabé. ¿Sabes de qué me habla esto? ¿Cuál es la cosa más difícil que existe cuando hay un grupo de personas? Ponerse de acuerdo. ¿Cómo me viene a la mente el recuerdo aquel de una ocasión en la que en el kinder de uno de mis hijos se para la maestra y dice: padres de familia, ¿ha ido a alguna junta de maestros, de padres de familia a la escuela alguna vez? Y si no has ido, vas a ir. Padres de familia, queremos informarles que vamos a comprar el uniforme. ¿De qué color lo quieren? No, ahí se fue todo. Ahí. Jamás pasamos hora y media, yo les dije con permiso, el color que escojan me avisan y dónde lo compro y se acabó. La cosa más difícil en un grupo de personas es ponerse de acuerdo. Entonces, lo que nos enseña aquí es que cada reunión, amado, que nosotros tengamos, y se lo voy a decir con mucho cariño y con mucho respeto, no está hecha, no está pensada en que usted salga de aquí y diga: qué bonito estuvo hoy, cómo me gustó, esta sí me gustó. Está hecha en agradarle a Él. Ahora, ¿cómo se llega a ese punto? Que todos tengamos la misma actitud hacia su palabra, cuando le cantamos, cuando oramos, cuando prestamos atención a lo que Él dice. Y entonces todos estamos de acuerdo que el propósito real de toda reunión cristiana es exaltar y levantar el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Esta gente debían tener el mismo espíritu. Y si todos son llenos y todos están controlados por el Espíritu, todos saldrán de acuerdo. Y si alguien no está de acuerdo, entonces necesita reconsiderar su propia relación con el Espíritu Santo. Es decir, si alguien dice: no, pues a mí eso como que no mucho me agrada, yo quiero salir y sentirme bien. Ok, a lo mejor este lugar no es para ti. Y lo que vemos ahí es que estos hombres se ponen de acuerdo. Ahora, no es la primera vez que lo hacen. Hechos 6, versículo 3 y 5 dice: entonces, hermanos, elijan de entre ustedes a 7 hombres de toda su confianza. Ellos deben tener mucha sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros les encargaremos ese trabajo. Así que podremos dedicar nuestro tiempo a orar y a enseñar la palabra de Dios. Y luego el versículo 5 da la clave y dice: a todo el grupo le gustó la idea. Diga conmigo: le gustó la idea. Ok. A todos dijeron: va. Ustedes, apóstoles, dedíquense a estudiar, a orar, y nosotros vamos a hacer lo que hace falta. Y todos estuvieron de acuerdo. Ahora, debo recordarle que era un grupo, cuando lo estudiamos en ese momento, y dijimos que era más o menos un grupo de esa iglesia, como de 10,000 personas. Porque ¿cuántos se convirtieron en el día de Pentecostés?
que se para Pedro y se convierten. Nada más 3,000. Nada más para empezar. Imagínate comenzar una iglesia de 3,000 y a los pocos días otros 5,000. Y que esos traen que a la vecina, que a su comadre, que ya le dije a mi prima y que la próxima semana yo voy a traer a mi jefe del trabajo, imagínate. Más o menos hablamos de 10,000 personas. Ponerse de acuerdo, está bastante complicado. Y entonces dice, eligieron a estos 7 hombres: Esteban, hombre de mucha fe, lleno del Espíritu Santo; Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, uno de Antioquía que se había hecho judío. Ahora, aquí me podría yo estacionar y quedarme el resto de la reunión. ¿Por qué? Porque es un tema muy importante. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque la iglesia debe tener un grupo de ancianos para ponerse de acuerdo y tomar decisiones. Porque la toma de decisiones no puede ser, ni es bíblica, que se haga por un solo hombre. Por eso necesitamos hombres comprometidos con Dios, con su obra, con su familia. Por eso tenemos la unidad del Espíritu aquí en la iglesia primitiva. Un grupo para decidir sobre los problemas en cuestiones espirituales debe decidirse sobre la base de la unidad. Entonces, y solo entonces, tienes la mente del Espíritu. De lo contrario, por ahí habrá alguno que está en desacuerdo y descarriado, se debe tratar con él de forma individual. Pero bueno, ese es otro tema. Ese es, de repente por ahí alguien dice, yo no estoy de acuerdo, ok, entonces se trata con él, pero ese es otro tema. Pero es importante, eligieron a 2 hombres para enviarlos junto con Pablo y Bernabé. Pero antes de continuar con eso, este tema de unidad y de toma de decisiones es muy importante en esta iglesia. En esta iglesia no existe un grupo de hombres como ancianos que ayuden a la toma de decisiones. Y entonces el día de hoy yo les convoco a los padres de familia, a Carlos, a Rafael, a Oscar. Andrés, vienes, nos visitas. Esta es tu casa, hermano. El día que tú decidas, tú te puedes quedar aquí o puedes, y te agradezco mucho y lo digo con mucho respeto, y con mucho cariño. Pero las personas que más tiempo han estado aquí o que están aquí necesitan entender que necesitamos empezar a formar un grupo de hombres que empiece a tomar decisiones para esta iglesia. Porque yo no las puedo tomar por mí mismo. No debo. No es bíblico. Yo no puedo decirles mañana, ¿saben qué? El próximo mes nos vamos a ir a rentar un local a otro. Y van a decir, ¿por qué? Pues quién sabe. Se me hace que se fue para allá porque le queda más cerca de su casa. Pero no está pensando en nosotros. Nosotros vivimos más cerca de allá. Pero lo que ustedes no saben es que no alcanza el dinero para pagar la renta de acá y hay que irnos para allá, y qué sé yo. O invitamos a alguien y queremos traerle, y cuánto le vamos a dar de ofrenda, y cuánto hay de dinero. Hay dinero, ya hay que comprar esto, hay que comprar aquello. Ahorita todo está muy bonito, ¿no? Está limpio, está bonito, agradable. Pero las tomas de decisiones de esas y de muchas otras cosas más, yo no las puedo tomar por mí solo. Yo necesito la unidad de ustedes y necesito que cada quien se comprometa. Y ojo, si vamos a la Biblia, tenemos que ser muy puntuales. Aquellos que van a ser hombres, que van a participar, tienen que tener cierto testimonio. Y entonces, ahí es a donde se empieza a ver el compromiso de cada quien. ¿Sí entiende lo que le digo? Y entonces estos hombres que están aquí en Jerusalén toman la decisión de mandar a Pablo y a Bernabé de parte de la iglesia de Jerusalén, pero también querían que todos supieran que el mensaje que ellos van a llevar es por parte de ellos, así que envían a otros 2 con ellos a la iglesia de Antioquía. Y enviaron a 2 compañeros, a uno que es Judas, no sabemos mucho de él, solo que se mencionan 2 Judas
en el Nuevo Testamento y enviaron a Silas, y de Silas sí conocemos un poco más, conocemos que va a andar ahí con Pablo, Pedro también lo menciona. Silas va a acompañar a Pablo en su segundo viaje, era un ciudadano romano. Y entonces continuamos en la lectura, Hechos 15, 22. Entonces los apóstoles, los ancianos, líderes y toda la iglesia eligieron algunos hombres para que fueran a Antioquía junto con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, al que le decían Barsabás, y a Silas, a quienes respetaban mucho. Yo subrayé a quienes respetaban mucho, porque ese es el otro punto del cual yo les hablaba. Hace rato platicaba con mi esposa y ella me decía, fíjate que en algunas iglesias lo que hacen es, cuando eligen a algún anciano, dicen, vamos a elegir a los ancianos para esta iglesia. Y vamos a pedirle por favor que pase Julio, ¿no? Entonces Julio pasa al frente y le presentamos a Julio. Julio va a ser parte de los ancianos de esta iglesia que toman las decisiones. Si hay alguien dentro de toda la iglesia que tenga algo que decir de Julio, como dijo aquel, que hable ahora o que calle para siempre. Y entonces Julio es expuesto, porque sabe, la palabra de Dios dice que nuestras vidas es como un libro abierto, y un libro abierto lo puede ver cualquiera. Y entonces, cuando leemos aquí que ellos eran gente que se respetaba mucho, lo que quiere decir es que simple y sencillamente eran personas que tenían un buen testimonio. Simple y sencillamente eran dos de los mejores para dar un informe sólido a aquellos a los que van a llevar la decisión de si la salvación es por gracia o es por la ley. Porque estos van de regreso. Porque el problema surgió allá cuando las iglesias de allá donde predicaron empezaron a escuchar otro evangelio que venía detrás de Pablo y de Bernabé, porque Pablo y Bernabé visitaban la iglesia, decían la salvación es por gracia, se iban y detrás de ellos llegaban otros y decían sí, pero te tienes que circuncidar. Tienes que seguir las reglas de los judíos. Tienes que hacerte judío y después puedes entrar al cristianismo. Y entonces estaban confundidos. Y entonces hubo un gran pleito. Y Pablo y Bernabé dijeron, vamos a ir a Jerusalén y vamos a traer la respuesta. Y la respuesta es, Pablo y Bernabé de regreso. Pero si venían ellos dos solos, los demás iban a decir, ¿y tú qué crees? Y ya te la creíste, ¿no? Pues ¿cómo van a decir que no si ellos lo que andan predicando? No. Entonces va Pablo, Bernabé, Judas y Silas, que son muy respetables, para dar la respuesta que Jerusalén da a este problema. Y entonces vemos que estos hombres son hombres respetables. Yo se lo he dicho muchas veces, amados hermanos. Aquí todos somos lindos. Aquí, ¿cómo estás? Oh, muy bien, gracias. Oh, qué bien, qué gusto saludarte. Y todos sonríen. Y, ¿cómo va tu matrimonio? Oh, muy bien, gracias. Pero si voy a tu casa, y no toco a tu casa, le toco a tu vecina. Le digo, oiga, ¿cómo se porta Aurora? Oiga, ¿cómo es la señora Dolores? ¿Pone cumbias o cómo, qué hace? ¿No? ¿Qué me va a decir tu jefe en el trabajo? ¿Qué me va a decir tu esposa o tus hijos? ¿Qué me va a decir la gente que te conoce? Bueno, no a mí. O sea, en el sentido, ¿qué dice la gente de ti? O sea, en general, ¿no? Hace como 3 años, en el trabajo en el que estuve, nos dieron la comisión de
de limpiar la orilla del río San Antonio y nos contrataron como a 50 personas. Y dentro de esas 50 personas había algunas personas que eran difíciles. Pues fueron a presidencia y dijeron, el encargado que nos pusieron nos maltrata, nos sobaja, no nos da tiempo para comer, nos dice que somos unas personas, y empezaron a sacar su lista. Y la persona que estaba en presidencia escuchando, no la presidenta, la que estaba atendiéndolas, les dijo, ¿quién es? ¿Cómo se llama ese tirano? Se llama Vicente Lara. Y la señora que las escuchó se rió y dijo, no es cierto. No es cierto. Yo lo conozco, he trabajado con él, sé quién es. Eso que ustedes dicen no es cierto. Y se pusieron mal, ¿eh? Y después me hablaron a mí y me dijeron, oye, le dije, pues, ¿qué te digo, no? O sea, ¿qué te puedo decir yo si vienen 5 o no sé, son 6 o cuántos son? Sí. Pues mira, mi reporte es este y aquí está. No te preocupes. Es bien importante que cuides tú, porque hay círculos a donde tú te mueves, a donde la gente te conoce por ciertas cosas. No, ese es bien mentiroso. Es bien grosero. ¿Sí me entienden? Pero estas personas eran bien respetables. Ok, cuando leemos que eran personas a las que respetaban mucho, debemos entender también que se les respetaba no solamente por su testimonio, sino también por su liderazgo. Y debemos entender que en el griego existe una palabra que no puedo pronunciar, pero que es Hegeomai, algo así como Egeomai, que tiene que ver con comandante, que tiene que ver con liderazgo. Y aunque por lo general cuando pensamos en el liderazgo de la iglesia, no lo pensamos como comandante, ahí viene mi comandante, no. La palabra usada es para un procurador, ¿no? Para alguien que gobierna en alguna provincia. Y teniendo esto en cuenta, debo decirle que Dios siempre ha enviado autoridad a la iglesia. La iglesia, la idea de que la iglesia pueda simplemente existir sin autoridad es totalmente errónea. O la idea de que la iglesia deba ser dirigida por la congregación solamente está totalmente equivocada. Es decir, no lo vamos a poner a votación. ¿Y tú qué piensas? ¿Y usted? ¿Y ustedes? ¿Y usted? No. Debe haber un liderazgo. Y esta gente era respetada por su testimonio, pero también por su liderazgo. Y la autoridad en la iglesia es otorgada por Dios a los pastores. Y permítame apresurarme a decirle esto. No creo que haya alguna vez en el Nuevo Testamento la declaración de que un hombre es solamente el hombre principal. Siempre debe haber pluralidad. Por eso me urge que usted me ayude. Me urge que usted tome su lugar. Me urge que se levante. Ahora, cuando piensas en la iglesia de Jerusalén, aquí en el libro de los Hechos, si conoces un poquito de quién era el líder, piensas en Santiago. Ya lo dijimos hace una semana, Santiago es el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, no es el principal. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él estaba ahí al frente, sí, tenía un don de enseñanza, de predicar. También es el que escribió la carta de Santiago, pero no es un gobernante de la iglesia principal. Siempre hay pluralidad. Dice Hebreos 13:7, tengan en cuenta a sus líderes que les enseñaron el mensaje de Dios, piensen cuál fue el resultado de su buena manera de vivir e imiten su fe. Y aquí vemos otra vez el comando de autoridad, es un punto muy importante.
Cuando tienes una iglesia sin un liderazgo fuerte, sin autoridad, sin liderazgo central, entonces no tienes más que un caos. Si tú lees el libro de los Corintios, Primera y Segunda de Corintios, te vas a dar cuenta que tienen una de problemas, pero impresionante. Y si tú lees detenidamente, no vas a encontrar que Pablo dirija esa carta a alguien en especial como un liderazgo. Porque Pablo le escribe a Timoteo, Pablo le escribe a Filemón, Pablo le escribe a personas y les anima y les exhorta y les dice hagan esto o no hagan aquello, pero en Corintios no. Porque una de dos, o no hay un liderazgo, o el liderazgo que está no está haciendo su trabajo. Y vemos una descripción de una situación desordenada. No hay una sola mención de un pastor, de un anciano, de ningún líder. Y si estaban ahí, como les dije, no están haciendo bien su trabajo. La iglesia nunca fue diseñada para trabajar así. Siempre ha habido hombres de Dios establecidos en modelo de liderazgo. Y no solamente uno, sino en plural. Y así que tenemos necesidad de liderazgo y de hombres principales que se levanten en la iglesia. Porque existe ese terrible peligro de que un hombre sea líder y luego se hace lo que ese hombre dice, nada más. Y lo que él dice se convierte en ley. Y entonces ya, ¿puedo opinar? No, ¿por qué vas a opinar? No se trata de eso. No. Es una responsabilidad bastante fuerte delante de Dios. Pero Dios nos está llamando a eso. Y tenemos que poner orden. Seguimos adelante. Hechos 15:23. Y escribir por conducto de ellos, es decir, vamos a mandar la iglesia de Jerusalén a Pablo, a Bernabé, a Judas y a Silas, y por medio de ellos vamos a mandar este mensaje. Y dice, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Este fragmento de la Escritura, aunque tú lo lees de manera muy simple, tiene un peso tremendo. Porque si tú piensas en lo que hablamos en semanas pasadas, los judíos decían que entre uno o dos gentiles a la iglesia, ok. Pero abrirle la puerta de par en par y decirle a todos los gentiles, ¡hey! ¡Pásenle! No, porque nosotros fuimos creados de una manera y se nos enseñó que tenemos que guardar ciertos rituales y estos que han hecho de su vida un papalote, lo han volado como han querido toda su vida y de repente llegar y decir, pues ya llegamos y queremos la bendición también, como que no se nos hace correcto. No. Y ese fue un tema muy importante. Ahora, cuando tú lees esto, tú lo lees de manera muy simple, muy sencilla. Dices, pues los ancianos, los hermanos, a los gentiles que están, los saludamos. ¿Sabes qué quiere decir eso? Los aceptamos. ¿Sabes qué quiere decir eso? Estamos de acuerdo con que ustedes pertenezcan a la iglesia de Jesucristo. ¿Sabes qué quiere decir eso? Una ruptura de años y años y años de una puerta cerrada para que vinieran los que no eran judíos al conocimiento de Dios. Porque los israelitas en su mente y en su corazón decían, el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Así es, amén. Pero no lo compartimos con nadie. Y entonces el que ellos escriban esa carta y digan, los saludamos hermanos, quiere decir los aceptamos, pueden venir. Híjole, aquí se acabó la división en sus mentes, aquí se abren al amor entre hermanos. Fue bastante importante este saludo. Cuando dice salud, ahí al final, por esa pequeña palabra, los teólogos estudiantes de la Biblia dicen que pudo haber sido el mismo Santiago que escribió esta carta que les va a enviar a los gentiles,
porque cuando él escribe Santiago 1:1, él escribe y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Esa palabra salud lo vincula con la carta, y dicen los que estudian la Biblia, pudo haber sido él mismo, porque es el que está hablando. Y puede ser como un signo, o más bien como una firma, de que él así escribe sus cartas. Pablo rara vez lo hacía. Y entonces vemos aquí que es muy probable que él haya sido el que escribió esta carta. ¿Por qué no escribe y dice saludo a los de Antioquía, Siria, Cilicia? No habla de Chipre, no habla de Galacia. Bueno, pues porque estas son extensiones de Antioquía y habrían sido incluidas ahí en Antioquía. Y entonces sabemos que Pablo anduvo predicando por todos esos lugares y que seguramente él iba a llevar a esas personas la carta. Ahora pasamos a un tema, al siguiente punto, Hechos 15:24. Seguimos con la lectura. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Entonces, los saluda y les dicen: oigan, recibimos un informe de que hay gente que supuestamente salió de nosotros, diciéndoles a ustedes que ustedes se tienen que circuncidar y guardar la ley. Y sabemos que eso los ha inquietado, ha perturbado vuestras almas. Y entonces es importante resaltar aquí que, número uno, él va a comprobar que no eran de ellos, acepta la culpa que hayan sido de Jerusalén, que probablemente fingieron representar a los apóstoles, pero él va a poner las cosas en claro. Y como les dije hace un rato, es importante entender, por ejemplo, el libro a los Gálatas. El tema es: la salvación es por gracia, no es por ley. ¿Y por qué a los Gálatas? Porque esa región de Galacia, que abarca muchos lugares, Pablo le escribe y les dice: no es así como les andan diciendo. Ahora entiendo yo la parte de los Gálatas, que Pablo escribe y les dice: no es así. Y entonces vemos la palabra esta, turbado, que es una palabra interesante, o que han turbado. Se usa en diferentes lugares de la Biblia. Por ejemplo, Hechos 15:19 dice: por lo tanto, yo creo que no debemos molestar a aquellos que no son judíos y que decidan seguir a Dios. Aquí es molestar, y lo trata como cuando un mosquito te anda molestando. ¿Te ha pasado? Que de repente estás tratando de dormir, o estás en una hamaca, o estás en y está el mosquito y no te lo puedes quitar, y dices: ¡ay, mugre mosco, ¿dónde anda, no? Y como decía alguien que conocí: le regalo todo mi pie, pero que me deje los oídos, ¿no? Esa palabra molestar es ahí, así, como un mosquito, pero no está hablando de ese tipo de molestia. Está hablando de algo más profundo: trastornar profundamente, perturbar, dejar perplejo, crear miedo. Mira cómo se expresa en la Escritura en diferentes lugares. Juan 14:1, hablando de esa palabra, ¿no? Porque lo que han hecho los que vinieron después de Pablo es perturbarlos con el mensaje que trajeron. Y esa palabra perturbar la vamos a comparar en otras partes de la Escritura. Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Aquí los apóstoles acaban de escuchar que Jesús va a morir y están aterrorizados, están temblando, horrorizados. Y Jesús les dice: tranquilos. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mateo 14:26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, ¿cómo dice?
se turbaron. Yo no sé tú, pero ver a alguien en medio del mar, de repente venir caminando de la nada, dices, no, pues hasta el más valiente se turba, ¿no? ¿Y qué dijeron? ¡Un fantasma! Y dieron voces de ¿qué? De miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Eso no es estar molestando, como en el que leímos hace rato. Eso es preocupar a fondo, asustarte. ¿Qué es lo que andaban haciendo los que iban detrás de Pablo y Bernabé cuando llegaban a un lugar y decían, ustedes ya escucharon de Jesús y todo, todo está muy bien, nada más que les hace falta circuncidarse y seguir la ley? Y entonces se turbaban en su corazón. Decían, ¿pero cómo? Lucas 24:37, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón esos pensamientos? La aparición de Jesús después de la resurrección los perturbó profundamente. Por lo tanto, se usa en sentido de inquietudes físicas o circunstancias preocupantes. Y aquí esa palabra turbado tiene conexión con la falsa doctrina. Fíjate Gálatas, que es lo que te digo, Gálatas 1:6. Estoy maravillado de qué tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Fíjate, Pablo les dice, es como si Pablo les dijera, pues no les acabo de predicar el evangelio por gracia. No estuve aquí con ustedes hace 6 meses o 3 meses. ¿Cómo es posible que después de estar aquí con ustedes y explicarles todo, ahora se hayan alejado? Versículo 7, no que haya otros, sino que hay algunos, está hablando del evangelio, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso es lo que pasó ahí en los Gálatas. Bueno, cuando hablo de Gálatas, hablo de la región de Galacia, ¿no? Recibieron el mensaje de gracia y algunos judaizantes vinieron y los estropearon, les hablaron sobre la ley, el legalismo y trataron de convertirlos en judíos. Y algunos estaban turbados. Gálatas 5:10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Ambas escrituras tienen que ver con el judaizar. Andaban judaizando, andaban diciéndole a la gente, está bien, pero te falta esto. Por eso hay que tener mucho cuidado con el tema de la salvación. Hay que tener mucho cuidado de que sepas cómo es el tema de la salvación de tu alma. Porque esto es algo real y es algo que es importantísimo. No importante, importantísimo. Porque te decía yo hace como 2 semanas, puedes errar a lo mejor un poco en malinterpretar un versículo, puedes a lo mejor no entender del todo el tema del Espíritu Santo, a lo mejor no sabes mucho de la adoración, a lo mejor no sabes mucho de escatología, de los últimos tiempos, a lo mejor no entiendes mucho el Apocalipsis, qué sé yo. Pero asegúrate de entender bien el tema de la salvación por gracia. Hechos 15:24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaos y guardar la ley. Esta palabra perturbar también se usa en un sentido militar y tiene que ver con saquear una ciudad, desmantelarla, arrasarla. Es una palabra que se aplica a ladrones. Es como decir, son ladrones espirituales que han venido a desmantelar las almas de los hombres. Están tratando de llevar a esta gente a la bancarrota. Eran tan ricos en gracia
y ahora les han robado todo. Un lenguaje fuerte. El legalismo debe ser condenado. Y a lo mejor tú puedes pensar que en el Antiguo Testamento el legalismo estaba en todo su apogeo, pero Dios no soporta el legalismo. El Antiguo Testamento habla mucho de la ley y de seguirla y todo, y la gente dice, pues es que es lo que Dios quería, el legalismo, pero no es así. Déjame tratar de explicarte algo. Dios no soporta el legalismo. ¿Sabes qué es la obediencia? La obediencia es hacer algo para la gloria de Dios. El legalismo es hacer algo para la gloria de ti mismo. Algo que parezca espiritual y ya está. Conozco a tantos que se saben la Biblia de acá para allá, te dicen y saben de muchas cosas. Y te digo algo, con los años he aprendido a que no me apantallen. ¿Sabes por qué? Pueden saber mucho de Biblia, pero si yo me pongo a ver a su esposa o a sus hijos, entonces sabes mucho, pero no la aplica. Sí, es verdad que Dios siempre ha tenido leyes, mandamientos. Sí, en Efesios, en Gálatas, habla de los deseos de la carne, las obras de la carne, todas las cosas que hay que dejar a un lado. Hay todo tipo de cosas que los creyentes deben hacer, debemos ser obedientes. Dios no está en contra de eso. La diferencia entre la obediencia en el Antiguo y la obediencia en el Nuevo Testamento es que en el Antiguo Testamento, Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En el Antiguo Testamento era: si haces esto, yo te doy esto. ¿Has escuchado la escritura que dice: si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y buscare mi rostro, entonces, y se apartare de sus malos caminos, entonces yo lo bendeciré, yo sanaré su tierra? ¿Has escuchado ese? En el Antiguo Testamento: si tú haces esto y esto y esto, entonces te irá así, así, así. No haces, entonces... Eso era en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, amado, dice: ya has sido bendecido con toda bendición espiritual. Por lo tanto, anda de manera digna. Mientras el Antiguo Testamento te decía: tienes que hacer esto y esto y esto para la bendición, el Nuevo Testamento te dice: ya te he bendecido, solo camina en obediencia. ¿Cuánta gente conoces? Y a lo mejor eres tú, que dice: ay, voy a dejar de hacer esto para ver si así Dios me ayuda. Eso era el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, con la llegada de Cristo, Cristo te dice: aquí está la bendición, aquí está la salvación, es por gracia, no tienes que hacer nada, es porque te amo, aquí está, tómala y obedece. Y es ahí a donde entra lo que siempre hemos dicho: todos abrazan al Salvador y dicen: sí, yo quiero tu bendición, yo quiero tus riquezas, yo quiero todo. Pero cuando Él dice: sí, pero también quiero ser tu Señor, dice: espera. O sea, yo sí quiero todo, pero déjame seguir viviendo como yo quiera. No se puede, porque con Cristo lo tienes que dar todo. Te va a costar todo seguir a Cristo.
Entonces ya no es, si hago esto, seré bendecido. No, ya has sido bendecido. Ya lo tienes. El Antiguo Testamento muestra cómo Dios mismo dijo acerca del mismo sistema y cómo llegó el momento donde Dios dijo, esto no sirve. Vamos a cerrar con esto, Isaías 1:11. ¿Para qué me sirven, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes, es decir, son una carga. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. A cuentas, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Incluso en el Antiguo Testamento, Dios no soportaba el legalismo. Es el legalismo moralista. Entonces, no se trata de la ley, se trata de la gracia. Entonces el mensaje que están enviando a los gentiles es por gracia. ¿Qué tuviste que hacer? Nada. Dios en su infinito amor y su poder y en su omnisciencia y omnipresencia escribió su libro, dice Apocalipsis, antes de fundar la tierra, antes de fundar cualquier otra cosa, y ahí en ese libro puso tu nombre. ¿Por qué? Porque le agradó. ¿Qué tienes que hacer? Nada, solo vivir como Él te manda. La obediencia vendrá como resultado de ello. La salvación es por gracia mediante la fe, que no es de nosotros, por cierto, porque es un regalo de Dios. Hasta eso, la fe que tenemos en Él es un regalo de Dios. Y no es por obras. ¿Sabes por qué? Para que no nos jactemos en ellas. Así lo resolvió el Concilio de Jerusalén para con los gentiles. No hemos terminado, porque todavía van a llevar el mensaje. Y van a llevar el mensaje a diferentes lugares. Se va a separar Pablo de Bernabé. Pablo se va con Silas, no se quiere llevar a Marcos porque Marcos ya no quiso ir en el otro viaje. Hay una discusión fuerte, se separan y continúa la historia de los hechos. Y el propósito de que continúe y que sepamos todo esto es para que nosotros aprendamos lo que Dios hace entre nosotros. Amén. Ok. Esa es el día de hoy el mensaje. Vamos a orar. Incline su rostro y oremos. Padre amado, te agradecemos tanto el hecho de que nos permitas conocer tu palabra, el darnos cuenta, Señor, de que tu salvación es por gracia y que no tuvimos que hacer nada más que creer en tu Hijo. E incluso eso tú nos los has dado, te damos gracias, porque la verdad es que no está en nosotros. Tú nos buscaste, tú mandaste a tu Hijo Jesús. Tú eres el buen pastor que anda buscando a las ovejas que están perdidas. Muchas gracias por tu infinito amor y tu paciencia. Te pido que la palabra que hemos escuchado
caiga en tierra fértil y produzca fruto abundante para tu gloria, para tu honra, Señor. Que al obedecerte, que al caminar en obediencia a ti podamos glorificarte en todo tiempo. Muchas gracias. Te pido por mis hermanos, te pido por aquellos que no están, que los bendigas,